Y resulta que esto es lo más difícil entonces, el enseñarles a aprender, porque debemos enseñarles a que aprendan de forma autónoma, no que siempre estén esperando a que se active ese aprendizaje por alguien más fuera de ellos, que si no está el docente enfrente, entonces no hay nada que aprender. No, hay que enseñarles a que el aprendizaje está ahí y que el individuo, de que él como estudiante, pues debe hacer lo suyo, siempre. Se saltó varias. ¿Qué métodos existen? Bueno, existen muchos métodos de enseñanza, pero cuando se realiza una clasificación de métodos, pues siempre va haciéndose dependiendo del criterio personal. Y acá encontramos algunos, como por ejemplo en cuanto a la sistematización de la materia, pues encontramos el método que es muy rígido, semirrígido, ocasional, pudiera llamarse de esa manera. En cuanto a su relación con la realidad o concretización de la realidad, el método simbólico o verbalístico, el método intuitivo. En cuanto a sistematización o globalización de conocimientos, método globalizado, método especializado o no globalizado, método de concentración. En cuanto a la forma de razonamiento, y aquí ya vamos a encontrar unos que ustedes van a estar escuchándolos por ahí en varios cursos, el método deductivo, el método inductivo, método analógico o comparativo. En cuanto a los métodos de las actividades externas del alumno, el método pasivo, método activo. En cuanto a la aceptación de lo enseñado, el dogmático o el método heurístico. En cuanto a la organización o coordinación de la materia, método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica. El método basado en la psicología del alumno. En cuanto al trabajo del alumno, método individual, método colectivo, método mixto. Y en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno, método individual, método recíproco y el método colectivo. Esos serían algunos de los métodos clasificados, dependiendo de una manera muy personal, de acuerdo a las experiencias de la persona que los quiera ordenar. Entonces, por acá vemos los métodos de individualizada y de enseñanza socializada. Es la parte en donde tiene que tratar al estudiante por separado o un método en donde se trata al grupo por igual. A todos se les da la misma información. Un método de enseñanza individualizada, su objetivo máximo es ofrecer oportunidades de desenvolvimiento, pero al individuo, no a todos al mismo tiempo. Las ventajas de este método es que la materia es subdividida en 3 grados de dificultad inferior, media y superior. Va a depender del individuo al que usted esté tratando y el maestro va a tener que... No sé. Se establecen trabajos suplementarios de recuperación a alumnos atrasados, porque usted va a agarrar el trabajo de forma individual, va a agarrarlo por separado. Y entonces acá de alguna manera tiene que trabajarse ese proceso de mejoramiento, que es el que incluso el Ministerio de Educación hoy en día está implementando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en Guatemala. Porque no se trata de que tengamos las mismas actividades para nivelar al estudiante o le pasemos la misma evaluación que perdió. No, al contrario, es volver a retomar el tema para que se logre la competencia, no que logre un punteo más alto del estudiante que sí estudió en la primera parte de la actividad y que porque le sacó 80, pues él ya no tiene actividades de mejoramiento. Entonces, resulta que el que perdió la primera vez tiene 100 después. No se trata de punteo, sino que se trata de lograr las competencias. Eso es lo que hay que ir convenciendo al estudiante de este proceso. Un método de enseñanza socializada en donde se integra a todo el grupo.
se descuida la parte individualizada, la parte del individuo, y se toma el desarrollo del tema de forma general. El estudio en grupo, métodos de la discusión, método de la asamblea, método de panel, que son los que se van a ir implementando estos métodos para que se desarrolle la actividad, no de forma individualizada, sino de forma general para todos. Y las técnicas de enseñanza, ¿cuáles son o cuáles pudiéramos mencionar? Pues la función de las técnicas son el medio que el educador utiliza para matizar la enseñanza, para poder desarrollar esa actividad, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y va a depender muchas veces del conocimiento del docente para poder aplicar técnicas diferentes en esos procesos. Clasificación de las técnicas de enseñanza de carácter explicativo, explicación oral, el estudio directo, la mesa redonda. Técnica demostrativa por observación de una demostración o la técnica de simulación. Técnica de descubrimiento, ahí encontramos 5, resolución de problemas, resolución de casos, investigación de laboratorio, investigación social, el proyecto. Las técnicas de trabajo en grupo, el debate dirigido o discusión guiada, Phillips 66, comisión, roleplay y el foro, que algunas de estas pues ya de repente ustedes ya las han trabajado en algunos otros. Y aquí una explicación de cada uno de ellos para que tengan una idea de cómo se desarrolla cada una de esas técnicas. Se queda acá en el video para que ustedes después la puedan ver el video y puedan ya leer detenidamente cada uno de estos métodos. Ayudas visuales. Vean lo que está escrito aquí en esa pizarra. Quien se atreva a enseñar nunca deja de aprender. Y es que esa parte es la que al final concretiza la actividad del docente, porque el docente tiene que estar al día para poder desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no podemos basarnos solamente en un libro y quedarnos con él para toda la vida y desarrollar los contenidos cada año solo de ese libro. Hoy en día no se puede. El estudiante de primero primaria, segundo primaria, tercero primaria, muchas veces le hace preguntas al docente que las encuentra en internet. Si el docente no está informado, entonces el docente queda mal. Y ahí es donde debemos ver la situación de que el docente, por la actividad que desarrolla, debe siempre estar a la vanguardia con la información. El pizarrón, cuadros o láminas, carteles y diagramas, mapas, películas o videos, son recursos que podemos utilizar en el desarrollo de ese proceso para que no sea tan tediosa la clase y ese proceso de aprendizaje para el estudiante. No nos limitemos. Hoy en día hay tantas cosas que podemos implementar en nuestros procesos que cada día pudiéramos llevarle algo diferente al estudiante para que se sienta atraído a llegar siempre a ese proceso y que no se vuelva un proceso aburrido. Mapas conceptuales, cosa de que ustedes ya conocen y que han entregado incluso actividades con este tipo, que son proposiciones cuya estructura es vertical, con información verbal, espacial, para representar categorías, conceptos o nociones, ¿verdad? Que eso es lo que al final se logra con esa información. Tenemos un mapa conceptual acá, otro ejemplo, el objeto general, conectivo 1, conectivo 2, subaspecto 1, etcétera, conectivo 1, subaspecto 1, y cada uno va bajando de nivel la información y de esta manera pues se va a desglosar.
Mapas mentales, que también ya comentamos en un curso, recuerdo con ustedes, que se definen como procedimientos gráficos mediante los cuales se esquematizan las ideas y se establecen relaciones entre palabras, frases, oraciones, imágenes, etcétera. Y por acá vamos a ver que ustedes creo que también me entregaron una tarea ya con estas formas, si no estoy mal, en el curso anterior. Entonces, esto no es nuevo para ustedes, pero que debemos informarnos de esas aplicaciones que existen, que están ahí en el internet y que podemos hacer uso de ellas y ya no hacer un mapa mental, por ejemplo, a mano. Cuando una aplicación solo se descarga, mete la información, teclea la información usted y automáticamente le va dando las formas y le va generando los conectivos de una información a otra. Entonces, esta parte es la que ya hemos trabajado y estoy seguro que a algunos les ha interesado mucho y han buscado nuevas aplicaciones y las han puesto en práctica porque he visto algunas tareas que han presentado. Y acá tenemos bueno, al final termina siendo siempre un esquema de información centralizada en donde se coloca el tema en el centro y ahí va sacándose las líneas que tiene ese tema principal. La cartografía, bueno, al final terminamos teniendo mapas, ¿verdad? Y de alguna manera. Ahora, esta pregunta central es una de las formas de tantas que pudiéramos tener o encontrar en el internet. Pregunta central, ¿cómo se hace? ¿Qué acontecimiento queremos nosotros trabajar en este esquema? Una pregunta central, el acontecimiento, el eje conceptual, la teoría, los principios, qué conceptos. Y en el eje metodológico, un juicio de valor, una afirmación sobre los conocimientos y transformación sobre registros. Eso sería un esquema. Ahora veamos el ejemplo. El ejemplo, la pregunta central, ¿cómo prevenir la contaminación con insecticidas, por ejemplo? Y esta parte del tema, se está contaminando el río, y colocan ahí el nombre que ustedes quieran. En este caso yo le podría colocar el río Motagua. Se está contaminando el río Motagua con insecticidas, con basura y todo, con desechos sólidos. En el eje conceptual colocamos la teoría. Los cultivos son afectados por insectos y su control contamina. Si es con la basura, bueno, la basura que tiramos en la calle, la lluvia lo llevan al río Motagua y el río Motagua le lleva la traslada al país vecino, Honduras. Principios. Bueno, la basura la tiramos en la calle y no utilizamos basureros. Entonces, ¿hay métodos de control biológico? Colocamos ahí la información. Conceptos, sería la basura, contaminación de ríos. Ahora, en el eje metodológico, juicio de valor, prevenir la contaminación. Opciones para los campesinos, por ejemplo, en el tema de los cultivos, ¿verdad? Afirmación sobre conocimientos, buscar que no haya contaminación sin explicar a las personas. Transformación, se está contaminando el río. Los registros, se hallaron 2 bolsas de veneno, por ejemplo, en el agua. Para nosotros podríamos decir, bueno, 2 toneladas de basura. Disculpe, se distorsiona mucho el audio, no logro alcanzar a escuchar unas cosas. ¿Quién tendrá audio? A las 3. Se escucha como que alguien más tiene el audio encendido también. Pues. Ya lo apagaron. Ajá, se distorsiona. Ya lo apagaron. Gracias. Entonces, en el eje metodológico vamos a dejar la información que nosotros conocemos de ese problema que tenemos. En los registros, por ejemplo, decíamos se hallaron 2 bolsas de veneno en el agua. Nosotros tendríamos que decir se hallaron toneladas de basura en el país vecino Honduras que los lleva de Guatemala a Honduras, el río Motagua. Y pues varias personas terminan siendo afectadas por eso. Entonces, este esquema de la pregunta central nos viene a dar un bosquejo de cómo poder presentar esa información. Con este esquema voy a dejarles una tarea para poder aplicar este esquema directamente. Y la voy a colocar ahí en el curso para que desarrollemos un temita con una pregunta central, así con estos
7 aspectos que tenemos. Teoría, principios, conceptos, juicio de valor, afirmación sobre conocimientos, transformación y registros. Es con esto entonces termino ya el contenido del tema del día de hoy. Y si hay dudas o hay preguntas, no duden en llamar o mandar mensajitos ahí al WhatsApp. Si alguien tiene alguna duda que podríamos hacerla en este momento, pues tenemos tiempo. Y si no, ya vamos dando por terminado este proceso del día de hoy. Una pregunta, Lick, ¿la tarea va a ser de acuerdo a este esquema de eje conceptual y eje metodológico? Sí, ¿O así es. de la contaminación? No, la pregunta puede ser diferente. En Bueno. este caso, yo le voy a dejar esto, ¿vea? Le voy a dejar esto. Y le voy a dar la pregunta y le voy a dar el acontecimiento. A partir de la pregunta y del acontecimiento, usted entonces ya me da lo que es la teoría, me da los principios, me da conceptos en el eje conceptual. Y después nos pasamos al eje metodológico, el juicio de valor, la afirmación sobre los conocimientos, la transformación y los registros. Quiere decir entonces que según este esquema lo que usted va a hacer a partir de la pregunta central y el acontecimiento, llenar la información como está acá en el ejemplo. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces pasen feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Que descansen. Gracias, licenciado, igual. Bueno, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.